Durante años, en el templo solar de Abu Ghorab del faraón Nusserre, se pensó que había un sitio de sacrificio de toros por unas misteriosas cubas dentadas de alabastro. Esto se dio por hecho tras la investigación realizada por Ludwig Borchardt, de 1898 a 1901. Sin embargo, varios hallazgos arqueológicos cuestionan esta idea. Un elemento clave que puede guiar nuestra investigación es una inscripción hallada en una de las cubas. Si ya no es sostenible explicar con el sacrificio de toros sagrados, hay que considerar alternativas cuidadosamente. Si uno ve ahí como algunos piezas de utilidad técnica, será primordial tomar en consideración la naturaleza de estas asombrosas cubas, para medir la probabilidad de las ideas propuestas. Propongo una investigación especial en el corazón de un sitio cerrado al público, que ilustraré lo mejor posible. Con imágenes inéditas que grabé ahí durante años, espero que al final del video tengamos una visión más clara de uno de los sitios más enigmáticos del antiguo Egipto. Primero, ubiquemos Abu Ghorab. Estamos a medio camino entre Giza y Saqqara, justo al lado de Abusir, que de hecho se atraviesa para llegar a Abu Ghorab. Aclaro la existencia de Abusir porque también se mencionará en el video y también porque les mostraré algunas imágenes de ahí. Continuemos con el aspecto técnico del sitio y de sus cubas. Esta zona, descubierta por Borchardt en 1898, es la primera parte del templo y abarca unos 800 metros cuadrados. Destacaba por su pavimento de piedra caliza con canales de 24 centímetros de ancho. Este pavimento estaba elevado aproximadamente 15 centímetros por encima del nivel del patio y estaba conectado a una fila de 10 tinas de alabastro, de las cuales 9 aún se conservan in situ. Estas tinas estaban colocadas cerca del muro principal de la cerca del templo solar y alineadas según un eje norte-sur. Para cada una de las tinas, Borchardt reconstruyó canales de desagüe para un total de 28 canales incrustados en el pavimento orientado de este a oeste. La parte interior redonda de las tinas mide 1.20 metros de diámetro y una profundidad de aproximadamente 50 centímetros. La parte exterior de base rectangular mide 1.55 metros de ancho por 76 centímetros de alto. La particularidad de estas tinas de alabastro, a diferencia de las otras tinas de Abu Ghorab, hechas de piedra caliza que no la tienen, son los 26 agujeros redondos cuya función aún se desconoce y que forman ese aparente dentado. Cada tina se caracteriza por un conducto horizontal, colocado en su parte superior, que debía conectar el piso ranurado con el interior de las tinas, para la recolección o transmisión de líquido. Actualmente creo que no se ha propuesto nada sobre la conexión entre la tina y el piso. Al observar esto, parece una zona técnicamente muy avanzada. Pero sí, por ejemplo, se mide la capacidad de las tinas para simplificar los cálculos. Consideremos semiesferas de 1.20 metros de diámetro. Eso nos da 0.45 metros cúbicos de agua por tina. Para 10 tinas son 4 metros cúbicos. Realmente no es mucho en términos de líquido, y todo esto creo que hay que tenerlo muy presente, sea cual sea la dirección en la que se lleven los debates. Basándonos en este video en elementos tangibles e interpretables encontrados en el sitio, si estamos ante una tecnología antigua desaparecida, ¿cuál podría haber sido frente, al final, a un volumen de líquido tan reducido? Y si estamos ante algo un poco más simbólico, pues también ahí se utiliza poco líquido. Aunque, a pesar de todo eso, hay que reconocerlo, la superficie dedicada a toda esta instalación, los 800 metros cuadrados, no es una superficie despreciable, ni mucho menos. Aprovecho para saludar a los apasionados que pronto recibiré en El Cairo para el viaje a Egipto de este año. Y si también quieren unirse a la aventura, no duden en ir a la descripción del video, donde encontrarán el enlace con el programa completo que les he preparado. El templo solar de Nusserre de Abu Ghorab también es una pirámide truncada, coronada por un extraordinario obelisco. Eso no concierne directamente a las cubas que estamos analizando hoy.
Pero también quería mencionarles eso para que puedan imaginarse la totalidad del sitio, y no solo las cubas. En la parte trasera de una de estas cubas, Borgard encontró una inscripción hierática que, según él, debería determinar el nombre original de la zona como matadero sacrificial. La leyó y la tradujo como lugar de ofrenda del templo real. Sin embargo, se puede proponer una nueva lectura para este texto, cuyas características veremos muy pronto. Según el erudito alemán, esta parte del templo era una verdadera zona de despiece del ganado sagrado, que era conducido hasta aquí a través del templo del valle y la calzada sagrada. Según él, las cubas debían usarse para recoger sangre de los animales o el agua tras limpiar el espacio después del sacrificio. En resumen poco convincente, según yo. En las excavaciones, Borgard halló fragmentos que muestran actividades de sacrificio, y aunque su ubicación estaba lejos de la zona del supuesto matadero, su descubrimiento se tomó en cuenta como una pista sobre la función original de las cubas. Pero no hay que olvidar que las escenas de sacrificio son bastante comunes en las tumbas y complejos egipcios. Pero en la época de Borgard, esas escenas aún no se conocían. Por lo tanto, esta falta de datos afectó la interpretación del alemán. Continuación. Basado en esta idea, Borgard esperaba hallar pequeños recintos con barandillas, donde ocurría el sacrificio real, etc. Pero no se descubrió nada de eso. Borgard concluyó que el templo solar tiene dos zonas, una con cubas de alabastro y otra con cubas de caliza, menos conocidas. Ciertamente. En resumen, ambas zonas del templo solar donde están las cubas debían tener la misma disposición y usarse para los mismos sacrificios. Sin embargo, puedo decirles que eso no es posible, ya que las 10 cubas de alabastro estaban junto a 10 habitaciones independientes. Lo veremos más adelante en el video, así que quédense hasta el final, porque toda la información que se va a mencionar es importante. Las cubas de caliza, a diferencia de otras estructuras, están distribuidas de forma distinta, pues se esparcen alrededor de la pirámide. Eso es lo que algunos llaman tímidamente el pequeño matadero, donde encontramos las cubas de caliza, sin bordes dentados, y aparentemente sin habitaciones adyacentes para cada una de ellas. Sin olvidar otra cuba, en el lado suroeste de la pirámide, que está anclada al suelo y visiblemente formaba parte del complejo templo pirámide. En el contexto de posibles actividades de matadero, esta cuba habría sido realmente muy difícil de usar. Desde los años 70, la interpretación de Borgard ha sido seriamente cuestionada, especialmente por Arne Egerbrecht, quien veía más bien un vestigio ritual, y para quien las actividades de sacrificio no correspondían a la pureza del templo en la mentalidad egipcia. Por otro lado, en Abusir, el descubrimiento en los años 80 de lo que se llamó la Casa del Cuchillo permitió demostrar un uso real para el sacrificio de animales, con huesos, cuchillos de sílex y otras herramientas relacionadas. Pero ninguno de estos instrumentos, ninguna de estas instalaciones se han encontrado en el templo solar de Nuevo Seré. Por lo tanto, si en algún momento realmente se llevaron a cabo actividades de sacrificio en las cubas de Abu Ghorab, uno pensaría más bien que esas actividades no fueron contemporáneas del uso original del sitio que nos interesa hoy. Los mataderos de Sauré, por ejemplo, también en Abusir, se mencionan en algunas inscripciones hieráticas y claramente no están relacionados con el palacio del rey. Para su información, Sauré fue un faraón, cuya pirámide se encuentra en Abusir, frente a la cual tenemos estos restos de templos que, personalmente, son muy conmovedores de visitar. Desde el ámbito arqueológico, hay varios elementos que contradicen el análisis de Borgard, según arqueólogos de la misión checa de 2006. Los templos piramidales del antiguo imperio no tenían mataderos ni áreas de sacrificio, probablemente debido a su carácter profano, que no correspondía a la pureza ritual de los templos, así como también lo propuso Arne Hegebrecht en los años 70. Además, en el templo solar de New Seré,
No hay un sistema de drenaje global para recoger los líquidos fuera de la zona reconstruida por Burckhardt. Por tanto, la explicación está en otro lugar. Quizá en el uso de un líquido sagrado, de una red de recolección y distribución de agua, o en un punto intermedio entre ambos, en el uso del agua como parte de rituales de purificación. La clave del enigma está probablemente en la inscripción hierática que Burckhardt halló en una de las cubas de alabastro. La inscripción Wabe de Gesper Perneswed fue leída erróneamente por Burckhardt. La tradujo como lugar de ofrenda del templo real, que según él era el nombre del matadero sacrificial. Esta inscripción presenta dos características importantes. En primer lugar, y probablemente ya lo notaron al verlo en la imagen, en realidad se trata más bien de un grafiti de rayones que de una inscripción hierática propiamente dicha. En resumen, está muy mal hecho. Algunos, como Massimiliano Nuzzolo, piensan que es poco probable que esto provenga del antiguo imperio, cuyas inscripciones generalmente, si no es que siempre, están pintadas, tienen un tamaño mucho mayor y están hechas con un nivel de acabado muy avanzado. Basta con pasear un poco por todas partes, en Abusir y en Bugorab, para encontrar magníficas escenas e inscripciones perfectamente talladas. Sin embargo, y esa es la segunda característica a tomar en cuenta. Las inscripciones hieráticas en los monumentos reales servían principalmente como marcas de albañiles o referencias en las canteras, para registrar ya sea las diferentes fases de los trabajos de construcción o el destino final de los bloques. Desde este punto de vista, no es descabellado que no se haya puesto ningún cuidado en la inscripción, sobre todo porque está ubicada en una parte de la cuba que habría estado en el suelo, y por lo tanto invisible a la vista. Por otro lado, es sorprendente que esta inscripción se encuentre directamente sobre un artefacto, y no, como suele ser la regla, sobre bloques destinados a la mampostería del núcleo del edificio. Por último, acabo de decir que la inscripción está ubicada en una parte de la cuba que habría estado en el suelo, y por lo tanto, invisible a la vista. De hecho, eso es lo que me hace pensar la otra cuba de caliza que aún está enterrada, de la que hablé un poco antes en el video. Sin embargo, se puede notar que una de las cubas de Antelay presenta el resto de un elemento que sobresale de su base, lo que probablemente puede indicar el nivel a partir del cual la cuba salía del suelo. Si esto es correcto, una gran mayoría de cada cuba habría sido en realidad visible en la época de la finalización del templo, y por lo tanto la inscripción también lo habría sido. Sin embargo, esta observación no significa en absoluto que la inscripción estuviera destinada a ser vista. Resta una hipótesis, que la inscripción fue grabada en la cuba por un visitante del templo en tiempos posteriores. Sin embargo, esta hipótesis parece muy improbable, ya que los grafitis de visitantes posteriores suelen ser diferentes, muy diferentes, e incluso incoherentes con el contenido o la funcionalidad de los artefactos y lugares en los que se encuentran. Esta diferencia es un tema ampliamente abordado por Anna Navratilova en la obra Administración Territorial y Organización del Espacio en Egipto en el tercer milenio antes de Jesucristo. Por lo tanto, podemos partir del supuesto de que este grafiti sea realmente original, independientemente de los elementos epigráficos y arqueológicos de la inscripción. ¿Qué otra interpretación se le podría dar para determinar si estas cubas tenían una utilidad técnica, ritual o quién sabe qué más? Si bien algunas cubas son de caliza, las más intrigantes, las dentadas, son de alabastro, una piedra frágil. Por lo tanto, si buscamos la respuesta en el aspecto puramente técnico de las cubas, ya queda descartado imaginar engranajes o cualquier otra integración de estas en un conjunto técnico más complejo. De hecho, debido a la naturaleza frágil del alabastro, cualquier contacto o fricción repetida destruiría rápidamente estos pequeños círculos que rodean cada una de las cubas. Regresemos entonces a esta inscripción hierática para intentar ver más. En el antiguo imperio, el término Wabt tiene el significado literal de lugar puro o lugar de purificación. También se entiende como un taller funerario para producir bienes destinados al más allá. Sin embargo, el contexto del Wabt es demasiado oscuro para intentar reconstruir su posible significado, porque en todas las demás inscripciones de Wabt conocidas hasta hoy, el término nunca está asociado al término encontrado en la cuba.
es decir, Gesper. Perneswet, el término Perneswet, literalmente el dominio del rey, a. A menudo sido objeto de estudios, pero aún no ha recibido la interpretación. Sin equívoco, Wolfgang Helck en 1975, Ogden Gouelet en el 82 y Eva Martin Pardey en el 95, por ejemplo, han propuesto que Perneswet era la administración del país como institución o aparato administrativo, desconectado de un rey o de un reinado específico. En 2009, Petra Andrassy intentó conciliar estas interpretaciones, indicando que el término Perneswet podía designar una residencia dirigida por un soberano, donde encontrábamos la sede de las diferentes ramas de la administración del reino. En cualquier caso, está claro que el significado del término Perneswet es bastante discutible. No por una verdadera oscuridad intrínseca, sino más bien debido a sus significados variables, así como a la naturaleza cambiante de las instituciones administrativas a lo largo de la historia egipcia. El significado de Gesper también es objeto de debates animados. Diferentes interpretaciones han sido propuestas que van desde una de las dos mitades de la administración real hasta una especie de grupo de obreros en la necrópolis o cantera. Entonces ahí también el espectro es bastante amplio y realmente no sabemos cómo proceder. Pero al revisar el papiro de Abusir, la situación es menos confusa. En el caso de Neferirkare, el hijo de Sauré, el Gesper se menciona como parte del tesoro real compuesto por alimentos sagrados y objetos de culto. En los papiros de Neferifre, el hermano de Niuseré, el Gesper está asociado con el padre Neswet como la fuente de los suministros de alimentos para el personal del templo. En resumen, no es sencillo, eso está claro, pero vamos a continuar con la investigación. Además de la de Burckhardt, se han dado otras dos interpretaciones de la inscripción a lo largo de los años, hasta ahora, pero ambas son erróneas. Considerando lo que ahora sabemos sobre la lectura y articulación de los términos, aunque estas lecturas sean incorrectas epigráficamente, contienen información interesante. La interpretación de Fisher de 1966 parece muy interesante, porque él sostuvo que, contrariamente a la opinión de Burckhardt, la inscripción no indica el destino de la cuba, sino más bien su origen. Pero ahí también, la interpretación se enfrenta a todo un conjunto de comparaciones basadas en documentos conocidos que a veces validan y a veces invalidan la idea de Fisher. Así que, buena suerte tratando de lidiar con todo eso. El contexto no funerario del templo solar descarta interpretar el término como taller funerario vinculado al equipamiento. Y con la construcción de la tumba. La única solución apropiada, en este contexto, es entonces que tomemos el término Wapt, muy literalmente, como simplemente lugar de purificación. En cualquier caso, e independientemente de que la inscripción designe la procedencia o el origen de las cubas, cabe señalar que el uso del alabastro para estas últimas ciertamente no era una casualidad. Una elección de piedra frágil, bel semble, coherente para un lugar de purificación. Esta purificación, por cierto, fuera cual fuera, probablemente se realizaba de manera individual, en habitaciones previstas para ese fin. Lo mencionamos al principio del video. Si hoy en día solo quedan 9 cubas de alabastro. Burckhardt había registrado 10 durante sus excavaciones, el mismo número que las 10 habitaciones junto a este lugar. La conexión entre los dos ámbitos, la cuba y la habitación, no solo era geográfica en el sitio, sino muy probablemente también simbólica. Hoy en día, el sitio está en gran parte destruido y el estado de las losas no permite precisar el plano original. Para investigar el vínculo entre estas cubas y las habitaciones, sin embargo, en algunas fotos tomadas por Burckhardt hace más de 120 años, se pueden ver los restos de dos muros bajos que parecen poner en comunicación directa ambas zonas, lo que vendría a confirmar este uso de las cubas en cada una de las habitaciones. Considerando todas las observaciones previas, el término Gesper Perneswet aquí probablemente deba traducirse como la oficina de la administración real, es decir, la parte específica que se encargaba de las entregas necesarias para las ceremonias purificadoras realizadas en el templo solar. Si esta hipótesis es correcta, la inscripción Wapt Gesper Perneswet
puede entonces traducirse finalmente como el lugar de purificación de la administración real. Por el momento no podemos decir más sobre la naturaleza de esta institución, que sin embargo parece ser central en el sistema económico y ritual. Ofrendas del templo. Tampoco podemos opinar sobre el significado o utilidad del pequeño matadero donde estamos. Las cubas de caliza no tienen bordes dentados ni habitaciones adyacentes. Esto parece probable. Es que estas cubas dentadas no tenían una función técnica propiamente dicha, salvo la de ser utilizadas durante eventos de purificación. Pero si se hacían ofrendas de alimentos, realmente no creo que hayan pasado por el proceso de purificación. Con el líquido de las cubas en las cubas, Massimiliano Nusolo piensa que todas las cubas eran utilizadas para el culto a los dioses del sol practicado en el complejo. Los sacerdotes habrían vertido agua allí por agujeros lo suficientemente altos para que fluyera por las tuberías y los conductos, alineados de este a oeste, en honor a los rayos del sol al salir y ponerse. Ahora solo queda esperar que futuras investigaciones de campo complementarias aclaren la naturaleza de esta inscripción hierática. De su relación con el plano general del templo solar, indicándonos, espero, con mayor precisión cómo y por qué se utilizaban las cubas de Abu Ghorab. De su relación con el plano general del templo solar, indicándonos, espero, con mayor precisión cómo y por qué las cubas de Abu Ghorab eran utilizadas.